Buenas noches o buenas tardes a todos y todas. Es para mí muy grato realmente participar en este 86 aniversario de la Escuela de Ingeniería Geológica. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Ciro Bedia la invitación para darles esta presentación a ustedes y decirles también que para mí es muy grato poder estar con ustedes una vez más. Tengo mucho respeto y admiración por la Universidad de San Marcos y espero en estos próximos 45 minutos llevarles un poco de los Andes a todos los participantes. En primer lugar, quiero decir que cuando uno habla de los Andes peruanos y los Andes argentinos, no es solamente una división política de los Andes, sino que los peruanos y los argentinos compartimos segmentos de los Andes que tienen características muy similares. Por eso, espero en los próximos 45 minutos poder expresarles a ustedes cuáles son las diferencias y las similitudes que tenemos. En primer lugar, los dos orógenos que vamos a hablar, el peruano y el argentino, tienen la característica que son los de máxima altura de los segmentos que tenemos en los Andes. La cordillera principal, donde está el Aconcagua, tiene una altura de cerca de 6.962 metros. La cordillera Blanca del Perú, no elevada a la Saga, está a 6.770 metros. Es prácticamente lo mismo. Pero hay una diferencia muy grande entre una y otra cordillera. La cordillera Blanca está formada básicamente por granitos y tiene una longitud de 170 kilómetros. Cuando miramos la cordillera principal de la Aconcagua, está formada por rocas volcánicas, las partes de las cumbres más altas, y tiene solamente 107 kilómetros. O sea que es muchísimo más grande la cordillera Blanca del Perú que la cordillera de la Aconcagua. Y digo esto porque muchas veces se piensa que la Aconcagua es la cima más alta de las Américas, pero no se tiene conciencia de cómo es la región donde está ubicada la Aconcagua. Si miramos una imagen satelital, observamos aquí la cordillera Blanca del Perú, vemos que hay granitos a esa altura, arriba casi muy cercanos a los 7 kilómetros. Y destacar esto es muy importante porque al ser granitos, todos los geólogos sabemos que había por lo menos 7, 8, 10 kilómetros de cobertura de esos granitos, y si llegaron a la superficie, el alzamiento, el levantamiento que ha sufrido la cordillera Blanca es muy superior al de la cordillera principal de Argentina. Nosotros tenemos rocas volcánicas que no tienen ningún grado de, digamos, de metamorfismo o grado, digamos, de indicar un soterramiento muy grande. O sea que se levantó y prácticamente está a la altura a la cual se levantó. En cambio, la cordillera Blanca ha tenido una exhumación muy importante para que granitos de edad miocena superior lleguen a la superficie. O sea, uno puede hablar fácilmente de 14, 15 kilómetros de exhumación en la cordillera Blanca, que no está presente en la cordillera de la Aconcagua. Aquí cuando comparamos un sector y el otro, aquí ven que fácilmente se observa en la imagen esas sierras nevadas que constituyen la cordillera Blanca. En cambio, cuando vemos la cordillera de la Aconcagua, aquí pueden ver el Aconcagua, aquí la Ramada, aquí el Mercedario, son todos cerros que tienen arriba de los 6.500 metros, pero que en conjunto no forman una cordillera tan característica, tan visible, aún en imágenes satelitales como es la cordillera Blanca del Perú. Cuando vemos más en detalle, vemos los cerros principales, está la Aconcagua, la Ramada, el Mercedario, que como dije son todos por encima de los 6.000 metros de altura. 6.700, 6.500, 6.500 y poco. En cambio, cuando miramos el Perú, no solamente tenemos la cordillera Blanca, sino tenemos un poco más hacia el sur la cordillera de Waiwash, la segunda cordillera más alta del Perú, que también tiene cerros de arriba de los 6.600 metros, que luego de Huascarán son los segundos cerros más altos que tenemos en esta región central del Perú. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque cuando uno mira en conjunto la cordillera de Waiwash con la cordillera Blanca, hay fenómenos geológicos que han ocurrido en esta cordillera que han permitido la exhumación y el levantamiento de estas cordilleras. Entonces, lo que quiero explicar en los próximos minutos es por qué son tan iguales o por qué tienen procesos similares y por qué son tan distintos. Las cosas en comunes que tienen los dos orógenos es que ambos se ubican en el sector central de un flat slab, o sea, una zona de subducción horizontal.
Ambos se han levantado orogénicamente en el Mioceno. Las edades son casi similares, el levantamiento de la Cordillera Blanca y el levantamiento de la cordillera principal donde está la Aconcagua. Las características estructurales se deben al periodo previo, en ambos casos, donde hubo una subducción con extensión durante toda la parte del Mesozoico inferior. Esa subducción con extensión fue lo que siguió después de un periodo de extensión triásica muy importante que alcanza hasta el Jurásico basal. Las características estructurales, la evolución geológica posterior, está condicionada por la presencia de terrenos ciálicos que se han acrecionado al margen del Gondwana durante el Ordovícico medio superior. Entonces, estas son las características en común. ¿Qué es lo que tienen de diferente? ¿Qué es lo que produjo las diferencias tan notables que tienen ambas cordilleras? Es básicamente los procesos tectónicos paleozoicos que le imprimieron, del punto de vista cortical, características muy diferentes en un caso y en el otro. Después, eso condicionó la formación de los rifts triásicos, y cuando se empezaron a desarrollar los arcos volcánicos extensionales, esas estructuras previas fueron fundamentales para producir la geometría, el diseño y la evolución posterior que tuvo la cordillera. A partir de la orogenia peruana hubo una inversión tectónica muy importante que ocurrió también simultáneamente en los dos lugares. Para entender esto me gustaría empezar primero por las orogenias paleozoicas. Esas orogenias paleozoicas son las que imprimieron en la corteza las características principales que le han dado estas características. Empecemos por la parte sur, que es quizá más conocida y más compleja, que es la parte argentina. Desde hace muchos años se conoce que la parte central de Argentina está compuesta por toda una serie de terrenos. Cuando digo terrenos, hablo de bloques ciálicos que se han acrecionado al margen del Gondwana. Y decimos bloques ciálicos que se han acrecionado porque todos ellos están limitados por estas fajas que ustedes ven aquí en rojo, que son fajas de ofiolitas. Las ofiolitas están muy bien expuestas, a diferencia de lo que vamos a ver después en Perú. Las ofiolitas están aquí en un clima árido, están absolutamente aflorantes. Uno puede ver toda la serie ofiolítica desde la parte superior con los basaltos de tipo piloslava hasta las rocas máficas y ultramáficas. Eso permite fácilmente distinguir en este sector sur de los Andes la presencia de terrenos como el de Pampia, el de Cuyaña, el de Chileña y otros que se han ido acrecionando al margen continental del Gondwana durante el Paleozoico. También hay un carácter muy importante, que es la presencia de fósiles como este Olenellus. Para muchos de ustedes Olenellus quizá no significa nada, pero Olenellus es un trilobite característico de Laurentia. Al decir esto digo, es un trilobite que vivió, nació y desarrolló exclusivamente en los mares de Laurentia. Es un trilobite bentónico, no puede cruzar océanos, o sea, el hecho que esté presente en este sector de los Andes implica que un sector, un bloque de Laurentia se separó y llegó a colisionar con Gondwana, porque estos trilobites no pueden cruzar las profundidades oceánicas de una punta hacia la otra. O sea que la presencia de Olenellus es un carácter muy, muy importante. Fuera de Laurentia tenemos Olenellus en la parte norte de Escocia, donde también quedó un pedazo atrapado de Laurentia en Europa, y en la zona de San Juan y Mendoza, aquí en la cordillera de los Andes. Entonces, hay características propias que básicamente nos indican que estos terrenos son una aglomeración de bloques que se han ido lateralmente acrecionando al margen gondwánico. Y esto no lo decimos solamente los geólogos, porque los geólogos a veces podemos tener hipótesis, interpretaciones, tratar de entender lo que pasa en profundidad, sino que hay numerosas evidencias geofísicas, como el hecho que estoy mostrando acá, unas tomografías sísmicas, que muestran que esos bloques de basamento, como el de Cuyaña, como el de Pampia, como los que están aledaños hacia el este, hacia el margen gondwánico, tienen velocidades diferentes, tienen densidades diferentes, tienen espesores diferentes. Esas velocidades y densidades diferentes indican composiciones
corticales distintas, que básicamente están dadas por la edad que tienen esos bloques corticales. En el caso de Cuyaña tenemos un bloque que tiene dominantemente una edad mesoproterozoica, o sea, proterozoica media. La edad dominante son 1.100, 1.300 millones de años, que está en contacto con otros bloques que no son tan viejos. Por eso tienen menor densidad, menor velocidad y menor espesor. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que la tomografía sísmica permite ver la presencia de diferentes bloques acrecionados al margen, y no solamente ver que son bloques distintos, sino que la inclinación de la sutura entre los bloques se puede detectar en función de esa tomografía sísmica. Con lo cual podemos reconstruir en 3 dimensiones lo que ha ocurrido durante el Paleozoico en la creación de esos bloques. Aquí nuevamente vemos las piroblavas. Soy amante de estas piroblavas porque he visto muchas piroblavas en el mundo, pero piroblavas ordovícicas del techo de la secuencia fiolítica, preservadas como se ve en la región de San Juan, hay muy pocas. Aquí ven una típica piroblava. Puse 2 ejemplos, uno de la parte superior y uno de la parte inferior. En la parte inferior lo que estamos viendo es un cumulato gábrico, es un complejo, el complejo de cortaderas, que tiene una estructura de estratificación de la cámara magmática, dada por bandas de plagiogranitos y bandas de piroxenitas, y ese bandeamiento es característico de una estratificación magmática que se produce en la base de la cámara magmática. Estas fajas ofiolíticas están separando los diferentes bloques o terrenos. No solamente tenemos bloques diferentes, sino tenemos arcos magmáticos diferentes. Preferí mostrarles de los muchos arcos que están reconocidos, el arco magmático famatiniano, porque es un arco que tiene características muy similares al Perú. En este arco magmático ustedes van a poder ver que tenemos una secuencia muy bien datadas de granitoides ordovícicos calcoalcalinos. Hoy día se preservan como ortogneises, son rocas metamórficas, pero la geoquímica y los estudios isotópicos nos permiten reconocer en ellos la presencia de antiguos granitoides calcoalcalinos de arcos magmáticos. Los datos isotópicos nos permiten también reconocer una gran variabilidad entre 480 y 465 millones de años. Le pido que se recuerden estos números, 480 y 465, porque dentro de pocos minutos vamos a ver cómo era el arco magmático famatiniano del Perú, y van a ver que básicamente tienen la misma edad. Entonces, tenemos fajas ofiolíticas, tenemos arcos magmáticos. Aquí ven algunos detalles geoquímicos de ese arco magmático. Son típicas secuencias que van de granito, granodiorita, tonalita, típicas de un arco magmático desde el punto de vista composicional. Y si lo ponemos en un diagrama de discriminación tectónica, van a ver que estos arcos magmáticos se corresponden a volcanic arc granites, o sea, granitos de arcos volcánicos. Son, diría yo, ejemplo de libro por las características isotópicas y geoquímicas que han desarrollado estos ortogneises que van de 480 a 460 millones de años. Además de eso, tenemos otros granitos no deformados, los granitos postcolisionales, que van de 460, 450 hasta 440 millones de años. Quiere decir que en la zona del arco famatiniano tenemos bien preservado las rocas del arco magmático, las rocas que se han deformado por la colisión y las rocas postcolisionales. Eso lo sabemos porque hemos estudiado la deformación. Aquí les muestro un ejemplo del trabajo de Otamendi, que estudió los ortogneises, el tipo de deformación que tienen, el grado de metamorfismo, y vemos que esas diferentes fajas metamórficas asociadas a estos granitoides ordovícicos, hoy día ortogneises, nos están indicando condiciones de presión y temperatura diferentes. Aquí tenemos las típicas condiciones en la parte central de un arco magmático, mientras que en la parte más externa, en la parte más occidental, pasamos a fases de menor temperatura y mayor presión. Les pido que recuerden esto, porque cuando hablemos de Perú, vamos a ver condiciones exactamente similares. Y ahora sí, pasemos un poco al Perú en el Paleozoico para ver qué es lo que teníamos ahí. Bueno, lo que más se destaca es la cordillera de Marañón. Yo siempre admiro a los geólogos del Servicio Geológico Peruano, o del INGEMET, que trabajan en el Servicio Geológico Peruano, porque he visto las condiciones de trabajo que tiene la cordillera de Marañón. He visto
cómo pasaron las mulas por cables de acero colgadas, digamos, para poder cruzarse al otro lado, en esos ríos caudalosos, muy empinados, donde realmente hacer un trabajo tiene condiciones muy diferentes a lo que tenemos en Argentina. Están en medio de la selva, están en condiciones muy extremas de acceso, mientras que lo que yo les conté anteriormente lo pueden hacer caminando libremente, o en camioneta, o a caballo. Es muy fácil acceder a esos afloramientos. Y esa cordillera de Marañón, gracias a los trabajos de Castro Viejo, sabemos que está limitada hacia el oeste por una faja también de ofiolitas. Estas ofiolitas también han sido estudiadas desde el punto de vista geoquímico, desde el punto de vista isotópico, no solamente por Castro Viejo, sino por grupos de colaboradores asociados a Castro Viejo, que nos permiten también ver que tenemos rocas ofiolíticas separando lo que es el cratón de Amazonia de lo que es la parte acrecionada, que nosotros hemos llamado Paracas, o el terreno de Paracas, en base a una serie de consideraciones que vamos a ver a continuación. Sí hubo, por lo menos a partir del año 2007, hubo mucha discusión, básicamente en los primeros años, si había o no había precámbrico al oeste de esa sutura, al oeste de esa faja ofiolítica. ¿Todo por qué? Porque un excelente trabajo petrológico del Dr. Chu, un geólogo británico que trabajó con muestras procedentes y trabajó en el macizo de Marañón, que fue el primero que determinó las primeras edades precisas del macizo de Marañón. Y la interpretación que él hizo para poder explicar que este arco magmático, porque lo interpretó como un arco magmático famatiniano, estuviese, digamos, en el medio, digamos, del macizo de Marañón, era pensar de que hacia el oeste de Marañón todo eran terrenos oceánicos acrecionados con posterioridad. Y aquí tenemos que resaltar, me acuerdo siempre en un simposio internacional que hubo en el INGEMET, en abril de 2007, la presentación que hizo Macharé, donde explicó perfectamente que al oeste de la cordillera de Marañón hay rocas precámbricas. Y dice, si bien no están aflorando en el ambiente continental, hay dos pozos, el Delfín 1 y el Pozo Ballena 1, que intersectaron rocas del basamento metamórfico precámbrico, no se sabía la edad, pero se asumía que podía ser precámbrico, en esos lugares. Y a su vez nombró un viejo trabajo del año 1981, que hablaba sobre la placa de Nazca Plate, un trabajo de la Geological Society of America, donde un geólogo peruano describió muestras de la isla de las hormigas. Y lo que llamaba la atención de las muestras que describió este geólogo peruano, que infelizmente no me acuerdo el nombre, es que eran rocas metamórficas de alto grado. No eran rocas típicas de un prisma de acreción. En el prisma de acreción generalmente aparecen unas secuencias metamórficas típicas de altas condiciones de formación y presión, pero estas no, estas eran rocas de alta presión y alta temperatura, eran rocas de alto grado metamórfico que no condecían con su desarrollo o formación en un prisma de acreción. A partir de esa explicación que nos dio José Macharé, empezamos a trabajar para ver si era posible obtener muestras de la isla de las hormigas. Fue un estudio muy paciente, lo hicimos con una compañía petrolera que brindó todo el apoyo. En ese estudio se destacó el doctor Romero, después vamos a ver qué es lo que aportó el doctor Romero en eso, pero finalmente logramos ubicar un periodo en el año que estas islas de las hormigas tienen más o menos buena exposición, porque pasa periodos del año básicamente bajo el agua, o sea que no es fácil sacar una muestra de ahí. Y Romero y sus colaboradores pudieron sacar las primeras muestras de la isla de las hormigas posibles de datar. Y por fin pudimos datar esas muestras. Esas muestras estaban ubicadas cerca de un alto sumergido, que es el Alto de Paracas, de ahí viene el nombre del terreno de Paracas, que fue un nombre que le dio Atherton en el año 1984, diciendo de que había todo un alto en la plataforma continental aledaña al margen peruano, que se interpretaba como un alto de rocas muy cercanas a la superficie, como era la isla de las hormigas.
En ese estudio de Romero se hicieron también estudios geofísicos. Esos estudios geofísicos estaban basados básicamente en gravimetría y en sísmica de reflexión, que mostraron dos cosas. En primer lugar, que lo que afloraba en la isla de las hormigas era realmente precámbrico, y segundo, que tenía una continuidad con los pozos delfín y ballena que aparecen más al norte. Hace pocos meses, el año pasado, en una de estas presentaciones, me acuerdo siempre, un geólogo también peruano que dijo, eso que habíamos encontrado con Romero en la isla de las hormigas se extiende hasta el norte del margen continental peruano, y hay rocas hasta de 2.000 millones de años que aparecen a lo largo de ese Alto de Paracas. Entonces, la sísmica de reflexión nos muestra que es un arco, la gravimetría nos muestra su continuidad desde Lima hacia el sur y Lima hacia el norte, empalmarse con la zona de Paracas, y las dataciones nos muestran que ese arco es precámbrico. Antes de hablar del arco, hablemos un poquito de la tesis de Chu, que tiene el mérito de haber sido el primero en haber datado esas rocas, y se acuerdan que yo decía, recuerden las edades de la zona de Famatina. Aquí puse 4, pero hay muchas más. Edades de 468, 472, 469, edades que varían entre 480 y 465 millones de años, exactamente igual a las rocas del Famatiniano. Y estas edades están hechas por uranio plomo en típicos circones de origen magmático. Esa zonación que ustedes ven en los circones es típica de un circón magmático, no es un circón metamórfico, es un circón que todavía tiene los relictos de su formación a partir de su precipitación en cámaras magmáticas. Eso permitió interpretar que había un arco magmático, y aquí vemos una interpretación de Andrew Wilner, que la vamos a ver después con más detalle, donde él también habla de que había una zona de subducción que produjo ese arco magmático y algo oceánico que vino con la zona de subducción, con esa corteza oceánica, que es el terreno de Paracas. Ahora sí, veamos los circones que se obtuvieron en la isla de las hormigas. Y básicamente en la isla de las hormigas hay tres cosas. Hay circones heredados que tienen de 1.750 a 2.000 millones de años, formas muy similares a los circones que aparecen en el norte de la plataforma del Perú, que indica que hay una continuidad de una herencia de un basamento de 2.000 millones de años, muy similar al basamento de Arequipa. Todos sabemos que en Arequipa hay circones de 2.000 millones de años. Lo que es interesante, que esos circones de 2.000 millones de años tienen circones grembilianos que indican que hubo un metamorfismo importante de esos circones heredados de edad paleoproterozoica, que han tenido un metamorfismo típicamente grembiliano. Y lo que fue absoluta novedad del trabajo de Romero es que aparecieron también circones famatinianos, circones ordovícicos de origen ígneo. Y ahora, cuando tratamos de integrar lo que pasa en la isla de las hormigas con lo que sabemos del bloque de Arequipa, vemos que el terreno de Paracas tiene características muy similares de basamento. El basamento de Arequipa tiene también circones de 2.000 millones de años, un metamorfismo de 1.100, 1.200 millones de años, y por encima una cobertura de circones detríticos que tienen edades famatinianas. Ahora sabemos que esos circones detríticos de edad famatiniana tienen como posible procedencia este Alto de Paracas, donde la isla de las hormigas podría haber sido la zona de procedencia de circones que tienen exactamente la misma edad que tiene los circones de la cubierta clásica que tenemos en Arequipa. Para terminar de redondear el Paleozoico, entonces tenemos que durante el Ordovícico inferior había una zona de subducción del terreno Paracas que produjo un arco magmático. Gracias a los trabajos de Arne Wilner sabemos que había un par metamórfico muy bien desarrollado. A los que no han leído el trabajo de Arne Wilner, les recomiendo leerlo. Él habla por primera vez que existe un metamorfismo de mediana alta temperatura y mediana presión asociado a otro del complejo máfico de Tapo de alta presión y baja temperatura. Eso es típico de una zona de colisión. Tener un par metamórfico de altas condiciones de presión y baja temperatura con uno de presiones y temperaturas medias
Es lo que ocurre en todos los lugares del mundo donde tenemos la colisión de un bloque oceánico contra un margen continental. Es exactamente lo mismo que está en Japón, lo mismo que está en muchos otros lugares donde esto se ha constatado. Entonces, la primera conclusión que quiero llevar a estos minutos iniciales es que durante el Paleozoico tuvimos un arco magmático que se desarrolló en la zona de Marañón y en la zona del Famatina, en las sierras pampeanas. Interesante que en la parte intermedia de Bolivia, esto está marcado aquí como B, no tenemos ese arco magmático. ¿Y dónde estaba ese arco magmático? Estaba sobre el margen continental de Arequipa, parcialmente erosionado por erosión cortical. ¿Qué significa esto? Que aquí, en la parte de las sierras pampeanas, hubo una colisión, el bloque de Cuyania chocó contra el margen del Gondwana, y aquí en Marañón, el arco magmático tuvo la colisión del terreno de Paracas. Y después de la colisión, ambos márgenes siguieron evolucionando, todo el margen evolucionó de forma similar. Ahora, hay una diferencia grande entre el terreno de Paracas y el terreno de Cuyania. El terreno de Cuyania es un terreno alóctono porque vino de Laurentia. En cambio, las edades que hemos encontrado en el terreno de Paracas nos están indicando que es un terreno parautóctono. Es un terreno que tiene las mismas edades, las mismas características que el terreno, digamos, el cratón de Arequipa, el bloque cratónico de Arequipa, que a diferencia de Arequipa, que chocó en el Greenvilliano, después no se separó nunca más, el terreno de Paracas chocó en el Greenvilliano, como indica el metamorfismo greenvilliano, se separó, formó un océano y volvió a colisionar durante el Ordovícico. Esa sería la diferencia más importante que tenemos en el Paleozoico entre lo que ocurrió en Perú y lo que ocurrió en Argentina. Después, ambos sectores estuvieron sometidos al rifting asociado a la ruptura de Pangea. Y aquí quiero un concepto importante que quiero que se lleven a su casa, y es que esa extensión ocurrió exclusivamente en los hanging wall de las suturas. Pocos segundos vamos a ver qué significa esto del hanging wall de las suturas. Cuando choca un terreno A contra un terreno B, y ese choque se produjo después de una subducción, la sutura tiene la inclinación o la polaridad que tenía la antigua zona de subducción. En este caso, entre A y B, la sutura inclina hacia el este, lo que indica que entonces la zona de subducción inclinaba hacia el este. Y si inclinaba hacia el este, el arco magmático tendría que estar en B y no en A. Y eso es lo que ocurre en la cordillera de Marañón. El arco está en la cordillera de Marañón y aquí tenemos la sutura que está separando ambos bloques. El bloque de Caracas en el caso del Perú, el bloque de Cuyañas en el caso de Argentina. Entonces, importante, si el rifting está confinado a las paredes colgantes, o sea, al bloque superior de las suturas, esto está indicando que no hay rifting en el terreno de Paracas. Y eso lo podemos ver en este bosquejo paleogeográfico. En ese bosquejo paleogeográfico ustedes pueden ver que en el bloque de Paracas, salvo en su extremo norte, por el Golfo de Guayaquil, donde entró el mar Jurásico inferior, Triásico superior, Jurásico inferior, no tenemos sistemas de rift. Todo el rift del grupo Mitu y todo el rift del grupo Paracas se han desarrollado en el hanging wall de la sutura, lo ha hecho tierra adentro, no en el bloque de Parapas, que es el bloque superior. Entonces, tengamos esto presente y veamos cómo sigue esta historia. En Argentina pasa exactamente lo mismo, en Argentina y Chile, porque los bloques, esos acrecionados como el de Cuyaño, el de Pampia, en la pared colgante del bloque es donde se desarrollan los rifts triásicos. En el caso de Cuyaña ocurre lo mismo, o sea, todo el rift triásico está asociado siempre a la pared colgante. En el caso de estos rifts que aparecen en la parte sur, estos rifts triásicos, hay muy buenos datos estratigráficos, pues estos son campos petroleros que están produciendo, y al ser campos petroleros que están produciendo, sabemos muy bien la estratigrafía, la edad, tanto absoluta como bioestratigráfica, de estos sistemas de rift. Y podemos decir que estos rifts iniciaron a partir del Triásico tardío y evolucionaron hasta el Jurásico temprano. La roca madre es Jurásica temprana, o a Triásico muy tardío, y tiene características muy similares a lo que vamos a ver en el Perú. Aquí ven un complejo, un bosquejo estratigráfico completo de lo que serían estos rifts que ocurren durante la fragmentación del Pangea en territorio básicamente argentino.
Son importantes cuencas petroleras, la roca madre es cacheuta, y las areniscas rojas, tanto por encima como por debajo de ellas, son excelentes reservorios. Volvamos al caso del Perú. Los estudios realizados por Samper, Spiking y otros han permitido establecer que el grupo Mitu tiene una edad que va entre 245 a 220 millones de años. Sorpresivamente, la misma edad de los ríos triásicos que tenemos en la zona de Cuyo, en la zona central de Argentina. Y el grupo Pucará también es una secuencia de SAG, una secuencia de enfriamiento térmico. El grupo Mitu es la parte del SINRIF, donde el fallamiento era activo. El grupo Pucará implica el enfriamiento térmico posterior. Y ahí nuevamente tenemos las mismas edades. Esas edades van desde el Noriano hasta el Toarciano, y esas edades del Noriano al Toarciano están indicando un periodo similar a lo que tenemos como roca madre en Cacheuta, en la parte más al sur. Entonces, no es ninguna sorpresa, es una corroboración que durante la fragmentación del Pangea, ambos sistemas, el peruano y lo que vemos en Argentina, tienen características similares. Los tiempos de rift son coincidentes, el desarrollo cortical está controlado por el hanging wall de las suturas. Quizá lo único que es diferente es que en Argentina tenemos muchos más terrenos acrecionados, mucho más compleja la paleogeografía, y aquí solamente tenemos que se ha roto, o sea, fragmentado el terreno de Paraca, por lo cual acá el rift tiene una distribución paleogeográfica más sencilla. Entonces, nuevamente, la segunda conclusión que quiero dejarles es que compartimos, tanto en Perú como en Argentina, la fragmentación del Pangea. Si habláramos de Bolivia, Bolivia tiene una evolución diferente, pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Se inicia la subducción, tenemos una subducción con extensión, tenemos arcos magmáticos extensionales, y cuando decimos arcos magmáticos extensionales, estamos diciendo que esos arcos magmáticos tuvieron poco tiempo para evolucionar, para desarrollar una serie de calcoalcalina bien desarrollada o bien desenvolvida, y lo que tenemos son arcos magmáticos poco evolucionados y juveniles. Tenemos dos cosas en común en el sur de Argentina con estos arcos magmáticos extensionales. Primero que el arco magmático mejor datado y que conocemos bien en Perú es las rocas volcánicas de la formación Chocolate, que es parte del grupo Yura, es donde aparecen las primeras rocas volcánicas. Esto ha sido muy bien datado por la tesis de Borghaut, no sé muy bien cómo se pronuncia Borghaut, que sus secuencias basales tienen 185 millones de años y la parte superior tiene 173. Básicamente arranca en el Jurásico inferior y llega prácticamente cerca al Jurásico medio. Lo que destaca en su tesis este alumno alemán es que la actividad magmática triásica se desarrollaba en el medio del Perú y de golpe hay una migración de la actividad magmática con el inicio de la subducción. La migración es, como dice él, trenchward migration. Eso significa migración hacia la trinchera. ¿Cómo es que se puede producir migración hacia la trinchera? Exclusivamente mediante el empinamiento de la placa. En el Triásico la placa estaba con mucho menor inclinación. Cuando empieza la subducción, la placa oceánica empieza a empinarse, empieza a aumentar su ángulo de Benioff, y al aumentar el ángulo de Benioff, el magmatismo empieza a retroceder hacia la trinchera. Exactamente lo mismo que describe Borghaut en la parte sur del Perú es lo que ocurre al sur de la Patagonia. El famoso batolito patagónico siempre ha sido descrito como un batolito que tiene una trenchward migration del magmatismo. ¿Y por qué tiene eso? Porque la zona de subducción, la zona de Benioff, incrementa su ángulo de subducción, y al incrementarse el ángulo de subducción, el magmatismo migra paralelo a la trinchera, pero cada vez más cercano a la misma. Entonces, como características similares, tanto un sector como el otro indican que después de la fragmentación del Gondwana y del magmatismo triásico, empezó a desarrollarse una zona de subducción cuya característica principal era ser extensional
poco evolucionada y que migraba hacia la zona de la trinchera. El magmatismo sigue tanto en el sector chileno, argentino-chileno, como en el sector peruano, y ese magmatismo está caracterizado por extensión de intraarco. ¿Y por qué se produce extensión de intraarco? Porque la velocidad de retroceso de la trinchera era negativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el continente, o sea, la placa superior, que estaba siendo subducida, se movía en la misma dirección que la placa oceánica. O sea, la placa oceánica se movía hacia el este, o se desplazaba hacia el este en forma absoluta, y la placa superior también se desplazaba hacia el este en forma absoluta. La única forma que puede haber subducción si las dos placas se mueven en el mismo sentido es que la placa oceánica se movía con mayor velocidad que la placa continental. Al moverse con mayor velocidad que la placa continental, había subducción relativa, pero no absoluta, porque no había una convergencia absoluta entre las dos placas. Las dos placas se movían en la misma dirección. Y cuando ustedes ven aquí esta flecha de movimiento absoluto rojo que está acá, está indicando de que cuando hay una velocidad absoluta en el mismo sentido que la placa oceánica, se produce extensión en la parte superior de la corteza. Y esa extensión se expresa como una cuenca de intraarco. Cuando tenemos una cuenca intraarco bien desarrollada, tenemos un arco interno y un arco externo. Y eso es lo que caracteriza el arco volcánico jurásico hasta Cretácico inferior en el sector chileno de la cuenca cretácica de Santiago. Cuando vamos más al norte de Chile, cerca de la frontera con Perú, lo que tenemos es un arco desarrollado con velocidad de retroceso negativa en forma extensional, pero la cuenca no está desarrollada en el medio del arco. Comparen lo que vemos acá. La cuenca sedimentaria es una cuenca intraarco que parte en dos el arco. En cambio, en esta situación, toda la cuenca está detrás del arco, es una cuenca de retroarco. Y el arco magmático no tiene entonces las condiciones de tanta extensión como teníamos en la cuenca de intraarco. Sin embargo, tenemos el arco de la Negra, un arco muy importante desde el punto de vista metalogénico. Hay numerosos yacimientos minerales asociados al arco de la Negra, y es un arco poco evolucionado, es básicamente basaltos y alguna que otra basantecita, que es una característica de los arcos poco evolucionados. Ahora, ¿qué pasa en Perú? En Perú es el caso extremo. La velocidad de retroceso es negativa, la extensión de la cuenca intraarco es máxima, tenemos el famoso Casma Group en esa cuenca, 9 kilómetros de sedimentos y rocas volcánicas, básicamente basaltos, basaltos de pirolavas, que se ven muy bien a lo largo de la costa. Esas pirolavas se desarrollaron durante un periodo extensional muy importante entre el Jurásico inferior a medio y el Jurásico superior a Cretácico inferior. También en Perú hay importantes yacimientos de sulfuros masivos o macizos asociados a este periodo extensional y a este arco volcánico en extensión. Casi todas las rocas volcánicas de este momento se desarrollan en forma subacua. Lo hacen por debajo del nivel del mar. También es necesario decir que parte de esta cuenca de Casma o del grupo Casma, cuenca de Guanay, que recibe varios nombres, se preserva todavía en forma subacua, está en la plataforma continental peruana y no aflora toda la cuenca en territorio, en la parte continental peruana. Entonces, tercera conclusión preliminar es que tanto el orógeno del Perú como el orógeno argentino tuvieron subducción con extensión activa durante gran parte del Jurásico hasta el Cretácico medio. Lo que interrumpe esta extensión es la fase peruana, la orogenia peruana, que interrumpe la extensión y marca el inicio de la compresión. Pero lo que quiero destacar, es el mensaje que quiero que lleven ustedes, es que en ambos casos la zona de subducción se inicia con una migración hacia la trinchera del magmatismo triásico. O sea, magmatismo triásico de intraplaca migra hacia la trinchera y comienza el magmatismo asociado a subducción con extensión. En todo lo largo de los Andes, la subducción tiene velocidad de retroceso negativa. En el sur de la Patagonia, la subducción empieza a los 195. En el sur del Perú, hasta ahora hemos constatado que arranca en la base de la formación chocolate a los 185 millones de años.
pero gran parte de este arco ha sufrido erosión cortical, ha desaparecido. Así que no sería de extrañar que queden todavía remanentes más antiguos, por lo menos hasta los 195 millones de años, como ocurre en la parte sur de la Patagonia. ¿Por qué ocurrió esto? Porque está asociado a un cambio en la velocidad absoluta de la placa cabalgante. Cuando la placa sudamericana se desplazaba hacia el este, teníamos extensión. Cuando cambió la velocidad, se rompió África de América del Sur, empezó a dirigirse hacia el oeste, empieza la compresión, empieza toda una historia completamente distinta. Entonces, el inicio de la compresión andina aparece con la orogenia peruana, y ahí aparecen los primeros arcos magmáticos típicamente andinos, bien diferenciados, con secuencias calcoalcalinas, que alcanzan su máxima expresión y se obliteran, se interrumpen durante el desarrollo de subducción horizontal. Y ahora sí, miremos las tres grandes zonas con subducción horizontal que tenemos en América del Sur. Hay una zona en Bucaramanga, en el norte de Colombia, una gran zona de subducción horizontal que es la zona peruana, y una zona un poco más pequeña que es la zona de subducción horizontal pampeana que se desarrolla entre Argentina y Chile. Lo que es interesante constatar es que cuando miramos la energía sísmica release, o sea, liberada por estas zonas de subducción horizontal, vemos que marcan francamente dónde empieza y dónde termina cada uno de estos segmentos. Es importante decir que las zonas de subducción horizontal tienen muchos sismos intracorticales. Hay una gran fricción, la corteza continental está sometida a una fuerte actividad sísmica y esa actividad sísmica se ve por la energía liberada. Ustedes ven aquí en la parte sur, el sector que tiene mayor energía de terremotos intracorticales es la región pampeana. Ustedes pueden ver muy bien aquí que esa región pampeana aparece a partir de los 33 grados y llega aproximadamente hasta los 27 grados. Ese segmento tiene una gran liberación de energía. Cuando vamos hacia el norte, otra gran zona de liberación de energía por sismos intracorticales, que son muy destructivos y son muy importantes para el riesgo sísmico, es Perú. Perú tiene una gran zona, libera mucho más energía que la zona pampeana. Eso explica por qué tenemos continuamente esa gran cantidad de sismos intracorticales bien expuestos, bien desarrollados en lo que es Perú. Y después tenemos la zona de Carnegie, que también libera energía sísmica, la zona, digamos, al norte de la dorsal de Carnegie, que es la zona de subducción horizontal de Bucaramanga. En pocos minutos vamos a hablar qué similitudes tiene la zona de Bucaramanga con la zona peruana. Estas zonas que tienen una gran actividad intracortical son responsables del broken foreign, o sea, de romper el antepaís y formar grandes estructuras de basamento en la región del antepaís a raíz de la subducción horizontal. El mejor ejemplo, más conocido, más antiguo, bien estudiado, es lo que tenemos en la zona de subducción pampeana, donde tenemos segmentos normales con subducción muy bien desarrollada, con arcos volcánicos bien desarrolladas, con fajas plegadas y corridas, que alternan con un segmento de subducción horizontal que no tiene magmatismo, que tiene todo el antepaís fragmentado, y con otro segmento más al sur de los 33 grados, que nuevamente tenemos un arco magmático bien desarrollado. Esta alternancia es característica de variaciones en la zona de Benioff, que son las que controlan la existencia o la no existencia del arco magmático. Aquí ven un plano del arco magmático, la zona de subducción pampeana. Ustedes ven acá estas líneas son líneas de isoprofundidad a la corteza oceánica, y van a ver cuando vienen del norte al sur, hay una zona de un arco magmático bien desarrollado, empieza a desaparecer el arco magmático y empieza a disminuir la zona de Benioff. Cuando llegamos a la altura de Mendoza, hay un fuerte empinamiento de la zona de Benioff y nuevamente tenemos una zona de inclinación de 30 grados. Este modelo clásico propuesto por Cahill Isaacs en el año 92 ha tenido algunas variaciones, como vemos en el trabajo de Alvarado y otros, del año 2005-2006, donde ustedes pueden ver que no es tan prolija las curvas de isoprofundidad, porque están fuertemente afectadas por la dorsal de Juan Fernández.
ustedes ven que hay una serie de deformaciones muy controladas por esa dorsal de Juan Fernández. Esa zona de subducción horizontal es exactamente igual a la que aparece en Perú y la que aparece en la zona pampeana. Los trabajos de Brian Isaacs y Mauya Baranzanghi son los que han mostrado la similitud de las dos zonas de subducción horizontal. Y estos dos autores son los primeros que hablan de que esas zonas de subducción horizontal producen, además de la zona de Peñón con esas características, un típico broken foreland, o sea, una ruptura del basamento en la corteza superior. Aquí ven un esquema en 3 dimensiones donde se puede ver la zona de las sierras pampeanas, los Andes principales donde está la Aconcagua, y estas sierras que así miradas a gran escala o pequeña escala parecen muy pequeñas, pero esta zona de sierras pampeanas tiene altura de 5.500, de 4.000 metros en medio de las pampas. Por eso se llama sierra pampeana. Son bloques de basamento que se han levantado en el medio de esas planicies pampeanas. La historia de ese segmento pampeano comienza con una zona de subducción relativamente normal, con una faja plegada y corrida de la cordillera principal, que súbitamente, alrededor entre los 9 y 6 millones de años, es sometida a la colisión de la dorsal de Juan Fernández. La colisión de esa dorsal produce un súbito levantamiento de basamento, una gran estructura tipo thick skin, que es la cordillera frontal, y a partir de ahí se propaga esa cordillera frontal hacia la región pampeana. Entonces, esto venía creciendo lentamente durante la cordillera principal entre los 20 y los 9 millones de años, y a partir de esa colisión cambia toda la secuencia, tenemos grandes bloques de basamento que se levantan y tenemos el desarrollo del broken foreland. Aquí pueden ver que al principio la faja plegada y corrida de la Aconcagua era una típica faja de tipo thin skin, o sea, una faja de piel fina. Pero tan pronto choca la dorsal de Juan Fernández, se levanta la cordillera principal y este levantamiento se produce por fallas que involucran al basamento. O sea, deja de ser una faja plegada y corrida epidérmica y se convierte en una faja de basamento muy bien desarrollada. Aquí tenemos el frente orogénico de la faja plegada y corrida. Aquí tenemos la formación Vaca Muerta, que está corrida por encima de depósitos terciarios. Estos depósitos terciarios los hemos datado, tienen 8,5 millones de años, lo que indica que este frente orogénico se desarrolló recién en los últimos estadios del Mioceno superior, y que son los responsables del desarrollo de esta faja. A partir de ahí no hay más deformación epidérmica en la cordillera principal, se levanta la Aconcagua, aquí pueden ver un pedacito en el horizonte de la Aconcagua detrás de la faja plegada y corrida, que está indicando que toda esta zona se levantó por bloques de basamento, por fallas de tipo thick skin. No solamente cambió el estilo estructural, sino también migró el magmatismo. Aquí el magmatismo lo ven concentrado como típico magma de arco andesítico en la parte central, que empieza a expandirse junto con el desarrollo de los corrimientos de la precordillera. Se expande, llegan hasta la región pampeana y llega un momento final, cerca de los 2 millones de años, que se interrumpe el magmatismo. Y se interrumpe el magmatismo cuando la losa oceánica se pone subhorizontal. Entonces, además de tener este gran desarrollo estructural, la expansión de esa faja plegada y corrida lleva a una zona de subducción horizontal y a una interrupción del magmatismo. Ese magmatismo se interrumpe y tenemos el desarrollo de las sierras pampeanas. Aquí pueden ver esos bloques de basamento, que tienen como característica dominante fallas que inclinan hacia el este y vergencia de transporte hacia el oeste. Esta vergencia es una herencia de la deformación que tuvimos durante las colisiones paleozoicas. Aquí ven otro ejemplo de cómo actualmente se puede ver a través de la tomografía sísmica esos grandes bloques acrecionados y cómo esos grandes bloques acrecionados están todavía controlando la deformación andina. Aquí ven un pequeño esquema que muestra que todos los bloques pampeanos que vemos están siempre con estructuras convergencia hacia el oeste, que contrasta con todo lo que vemos en la cordillera principal y en la precordillera que tienen vergencia contraria. Cuando
vemos la historia paleozoica y vemos la historia triásica, jurásica y la extensión cretácica, vemos que todo esto en la parte sur está controlada por las suturas. Aquí vemos en rojo, en el gráfico de la izquierda, las tres suturas principales. Las tres suturas principales tienen deformación paleozoica hacia el este, porque las tres suturas indican zonas de solución hacia el este. O sea que si la zona de solución inclina hacia el este, la sutura inclina hacia el oeste y la vergencia está controlada por esa sutura y las fallas también tienen vergencia hacia el oeste. Cuando llega la extensión neopaleozoica triásica, estas cuencas producen los hanging wall, sistemas de rift, que después son reactivados en el Triásico y reactivados más hacia el este durante el Cretácico. Tenemos entonces rift pérmicos superiores, rift triásicos y rift cretácicos que cada vez se acercan más hacia el margen atlántico. Todo esto ocurrió, o sea, esa solución horizontal, porque tuvo la dorsal de Juan Fernández que se fue aproximando y colisionando contra el margen. Chocó primero en el sur del Perú y fue migrando por toda Bolivia hasta llegar a Argentina y Chile alrededor de los 12 millones de años. Termina la colisión entre los 19 y los 8,6 millones de años y a partir de ahí empieza a subducirse en forma casi ortogonal la dorsal de Juan Fernández, produciendo la máxima deformación. Los últimos estertores que produce el volcanismo, en la parte norte del sistema pampeano, lo vemos en los volcanes de Pocho. Volcanes de... Sí. Disculpe que lo corte, se ha visto interrumpida la presentación. Perdón. No se observa. Tratemos de verlo nuevamente. A ver. ¿Hace mucho que se interrumpió? No, literalmente hace unos 10 segundos, posiblemente. Ok. Veremos si podemos... Infelizmente no me veo yo, pero veremos si podemos nuevamente verlo. Acá no. No sé, esto no tenemos que cancelar. A ver si metemos acá así. Una ventana. No sé, tengo que achicar acá un poquito. Poner esto en funcionamiento. Ahora sí, tratar de compartir. Ahí está esto, marco esto, compartimos y desaparezco yo. ¿Ahora me ven? Perdón, ¿ven la presentación? Sí, ahora sí, doctor. Lo que decíamos que estos periodos de subducción horizontal culminan con un magmatismo muy alejado de la trinchera. Como ustedes ven acá, los volcanes de Pocho en medio de las sierras de Córdoba son volcanes de 4 millones de años. Y si vamos un poquito más hacia el sur, lo pueden ver en el volcán El Morro, en la Sierra de San Luis, casi en el extremo de las sierras pampeanas, que tiene 1,9 millones de años. Pongo énfasis en esto, porque en todas estas zonas de horizontalización de la placa siempre se ve una migración del magmatismo. En Perú hay una excelente migración, se ve como el magmatismo mioceno está ubicado mucho más hacia la zona del antepaís, pero no tenemos este volcanismo cuaternario o este volcanismo plioceno superior. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en Perú, que para mí me parece muy interesante. ¿Siguen viendo? Porque... Acá está, perdón. Ahora está bien. Aquí vemos que el volcán El Morro, que es un volcán muy pequeño, cuando uno ve un mapa aeromagnético, tiene una gran expresión areal. Se ve que es una anomalía de primer orden, el magmatismo de ese orden, a pesar de que el volcán es chiquitito. Y cuando vemos el volcán en sí... no está puesto acá, eso lo pasaba. Perdón. Sí se observa, doctor, más no en pantalla completa. Ahora sí. Faltaba la forma de presentación, por eso no lo podía pasar. Bueno, ahí vemos la anomalía magnética que tenemos en el volcán El Morro. Aquí vemos en detalle cómo es el volcán El Morro. En realidad es un dique anular, hay muy poco volumen volcánico. Son las últimas gotas de magma, producto de la deshidratación de la losa oceánica, que se han expuesto o que han aparecido a 750 kilómetros de la trinchera. Son las últimas gotitas de magma asociadas a la solución. Después de eso se interrumpe totalmente el magmatismo. Acá hay una tomografía sísmica que vemos la zona de subducción, vemos el segmento de subducción horizontal,
ese segmento de la zona de Benioff horizontal es donde ocurrió toda la deshidratación y el magmatismo asociado a la subducción. Pero cuando llega a tomar contacto con la cuña estenosférica, como ustedes ven acá, la parte más roja, más colores más cálidos, la losa oceánica está completamente deshidratada y no produce volcanismo. Si miramos arriba donde dice Sierras Pampeanas, hay un pequeño puntito que es el volcán El Morro. Ya el volcán El Morro fue lo último que se produjo, y a partir de ahí hay un poco de actividad termal, pero no hay volcanismo en superficie. Pongo énfasis en esto porque ahora pasemos a ver qué es lo que ocurre en Perú. Bueno, en primer lugar, esa zona de subducción horizontal es muy similar. Esta es la zona de subducción horizontal, la zona de Benioff peruana. Ustedes pueden ver que hay muchos sismos intracorticales. Indica que la zona de subducción horizontal tiene sismos importantes, muy superficiales, que son los más dañinos o destructivos en la parte interna del continente. Tenemos la cordillera Blanca y la cordillera de Waiwash, 250 kilómetros que aparecen aquí en la parte central de la zona de subducción horizontal, con estos colores lila, violeta claro, que está justo en el centro de la zona de subducción horizontal. Aquí tenemos la cordillera de Marañón, que sería ese bloque que se levantó muy importante durante el momento de la subducción horizontal. Y sabemos que el magmatismo migró, pero no tenemos volcanes activos en la parte más interna. Y acá pegamos un salto y vamos a ver lo que pasa en la zona de Colombia, en Bucaramanga, porque es un caso para mí similar a lo que ocurre en la zona de subducción horizontal del Perú. En la zona de Bucaramanga, en la zona de Boyacá, tenemos unas fuentes termales, las aguas termales de Paipa, que han sido muy estudiadas como recurso geotérmico, y los últimos estudios, hay un estudio muy interesante de Jairo Varela del año pasado, que nos muestran que a pesar de que no hay volcanismo activo en este momento, hay una intensa zona termal inmediatamente a 4 o 5 kilómetros de profundidad, que es la que produce esa actividad termal. Esa actividad termal en la zona de Bucaramanga está a 450 kilómetros de la trinchera oceánica. Y son los últimos vestigios de la interacción entre la losa oceánica y la cuña estenosférica. El magmatismo remanente está produciendo una anomalía térmica muy importante que produce importantes campos termales en la zona de Boyacá. Ahora, con eso en mente, miremos qué es lo que pasa en Perú. Hace años que se sabe de la existencia del río hirviente de es un nombre difícil, Mayantucayú. Esos ríos hirvientes permiten reconocer que hay una serie de aguas termales en la selva amazónica del Perú, que a mí lo que me sorprende, que están ubicadas a 450 kilómetros de la trinchera oceánica, tanto en la zona de Bucaramanga como en la zona peruana. Esa gran actividad termal, tan visible en el río de Mayantucayú, estaría representando los últimos estertores de la zona de subducción horizontal que se observan en el flat slab peruano, en la parte central de la selva amazónica del Perú. Si vemos la historia completa, vemos que en el océano superior teníamos la zona de la cordillera occidental levantada, el desplazamiento de los batolitos en el Cretácico superior, un avance de la faja plegada y corrida, y recién en el Mioceno superior al presente, se pone horizontal la placa, se emplaza el batolito de la Cordillera Blanca, migra el magmatismo, ese magmatismo tan importante en el Mioceno superior que tenemos en la parte más oriental del Perú, en la zona de subducción horizontal, y esto caracteriza, diría yo, la parte norte. O sea, todo iba normal, con una zona de subducción normal hasta el Mioceno superior, y a partir del Mioceno superior, con la colisión de la dorsal de Nazca o el Inca Plató, se produce o comienza la horizontalización de la placa y la situación actual. Cuando vamos hacia el sur, bueno, acá tenemos una imagen donde vemos esplendorosamente la Cordillera Blanca, y aquí la primera diferencia muy importante que tenemos que destacar. La Cordillera Blanca está siendo fragmentada actualmente por fallamiento normal. Ese fallamiento normal empezó hace 4 o 5 millones de años. Hay muchas hipótesis para explicarlo. La que más me gusta a mí, la que propuso en su momento
John Dewey, que se levantó tanto la cordillera blanca que alcanzó su nivel crítico y a partir de ahí empezó a colapsar. Lo que dice John Dewey es que la cordillera blanca del Perú y la Guanguaya hacia el sur están colapsando, por eso se produce en el callejón de Huayla esa tremenda fallamiento extensional que arrancó en el Plioceno y sigue hasta nuestros días. El sector del sur del Perú tuvo una evolución completamente diferente. Tuvo, como dice Carlotto, una solución horizontal entre el Eoceno y el Oligoceno, pero a partir del Oligoceno empezó a empinarse. Entonces, mientras que la parte norte del Perú, básicamente casi toda la cordillera oriental y todo el norte del Perú está sometido a la intensa compresión, con la única excepción de la cordillera blanca que está colapsando, el sur del Perú, a partir del empinamiento del Oligoceno hasta la actualidad, está colapsando extensionalmente. Entonces, toda la mitad occidental del sur del Perú tiene excelentes evidencias de fallamiento extensional, que no está visible, con excepción de la callejón de Huayla, en la Cordillera Blanca. Entonces, esta migración de solución horizontal ha producido importantes yacimientos, tanto en Chile y Argentina, grandes zonas de pórfido de cobre, pórfidos auríferos, pórfido de molibdeno, toda una serie de pórfidos que entraron, yo diría, Argentina tiene esos pórfidos gracias a la solución horizontal, porque donde se acaba la solución horizontal, todos los pórfidos quedan del sector chileno. Perú, que no tiene este problema de fronteras, tiene esos pórfidos muy bien emplazados en el sector básicamente, exclusivamente peruano. El Cerro de Pajo, la mina de Yanacocha y muchos otros. Habría que estar una hora más hablando de todos esos yacimientos minerales tan importantes que aparecen en la zona pampeana. Están asociados, pero en la zona peruana, están asociados a esa zona de solución horizontal. Entonces, para terminar, me gustaría decirle lo que hablé muy rápidamente, lo pueden encontrar en mayor detalle en dos libros que les recomiendo. Uno es el Petroleum Basin Hydrocarbon Potential of Andes de Perú y Bolivia, y el otro es el Annual Review of Earth and Planetary Science, donde hablamos del basamento central de los Andes y hablamos de la evolución paleozoica, cenozoica de los Andes peruanos. Esto era básicamente lo que quería contarles. Muchas gracias por la atención y ahora sí tenemos unos cuantos minutos para cualquier pregunta que quieran hacer. Estoy a su disposición. Doctor Ramos, muchísimas gracias por su ponencia. En verdad nos ha honrado mucho con su presencia y apreciamos mucho su tiempo y especialmente los conocimientos que nos ha podido brindar a nosotros como alumnos de San Marcos y también a los ingenieros e invitados que han estado presentes, porque uno siempre aprende algo todos los días. Eso yo lo creo fielmente y estoy seguro que cada uno de nosotros está llevando algo más que importante de su increíble ponencia, doctor. Bueno, para mí, muy contento de estar una vez más con ustedes. Sí que fue un poco rápido, yo pasé los temas así a una velocidad que no permite quizás asimilar para los estudiantes, pero terminé y les digo, vayan a la biblioteca o entren en el APG, el capítulo de evolución de los Andes peruanos, está de libre acceso, cualquiera lo puede bajar dentro de la APG, o sea que lean en detalle, vean todos los datos que hay, interiorícense de las pequeñas cosas que no hemos tenido tiempo de charlar. Y lo que único quiero con esta charla, abrir la curiosidad de ustedes para que puedan profundizar y estudiar en detalle toda una serie de procesos que no sé si todos los geólogos peruanos tienen conciencia que Perú es uno de los lugares donde mejor se conocen. Hay procesos de delaminación cortical, hay procesos de todo tipo que están expresamente definidos por primera vez y a partir del Perú llevados a otros sectores. Pero Perú tiene realmente, por eso que como argentino he pasado muchos años estudiando lo que pasa en Perú, porque es el ejemplo clásico, lo que tenemos que conocer. Y lamento que esta pandemia no me haya permitido ir personalmente a dar esta charla con ustedes, porque yo siempre era motivo de una excelente excursión de campo y poder ver en el terreno, con pocos metros alejándonos un poquito de Lima, se ven cosas maravillosas ya en el Perú. Así que les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, encantado de tratar de contestarla. Igualmente, lo invitamos a que pues el tiempo va a pasar, la ciencia va a avanzar
así que vamos a estar más tranquilos con respecto a la coyuntura y quién sabe el próximo año poderlo invitar presencialmente a que dé una charla en San Marcos, y nosotros más que gustosos, honestamente. Y aprovechamos, como menciona el doctor, a aperturar esta sección de preguntas. Si alguien desea tener o alguna pregunta, podría levantar la mano o la podría dejar en el chat, y yo encantado de poder apoyarlo con eso de leer las preguntas, doctor. No sé si alguien del público desea hacer una pregunta, sea escrita o sea por micrófono. Están totalmente invitados a poder hacerlo. O tal vez alguien por ahí tenga una pregunta en el Facebook, ya que también estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook. Me podrían apoyar con eso mis compañeros, no habría ningún problema. De no haber preguntas, doctor, quería presentarle este detalle por su ponencia especialmente. A ver, voy a comenzar a presentar la pantalla. Y esto es parte de lo que vendría a ser... ¿Me confirma si lo logra observar? Todavía no. Ahora sí. Perfecto. Bueno, es el certificado hacia su persona por parte del doctor Alfonso Romero Bailón, el decano de la facultad, y el doctor Ciro Bedia Guillén, el director de la Escuela de Ingeniería Geológica, en agradecimiento y reconocimiento por el tema de los Andes peruanos y los Andes argentinos, diferencias y similitudes de sus orógenos en el 86 aniversario de la creación de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el día de hoy, 27 de octubre del 2021. Ambos están firmados por ambos decanos, director, respectivamente, y sellados por la dirección de la escuela. Se le va a hacer llegar en los próximos minutos, y es, creo que, lo mínimo que podríamos hacer por su ponencia, y una vez más poderlo invitar nuevamente a que cuando venga a Lima, en sí, cuando esté en el Perú. Creemos que vamos a estar, siempre habrá un sanmarquino en algún lado que le pueda extender la mano, y cuenta definitivamente con nosotros en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Quiero agradecer una vez más al doctor Romero y al doctor Bedia por haberme invitado, y espero entonces recibir el diploma en los próximos minutos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Disculpe, una última cosa. ¿Sí? Tenemos una pregunta que nos acaba de hacer llegar nuestro compañero Johnny Torreantay, que dice: muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es la relación genética de la orogenia famatiniana con los depósitos pegmatíticos en la Sierra Pampeana Argentina? ¿Y cuál es su opinión de esta actividad magmática en la cordillera oriental peruana? Gracias, doctor. Bueno, le puedo hablar de lo que pasa en Argentina. Hay todo un magmatismo muy importante ordovícico, hay grandes batolitos bien desarrollados, y en la periferia de esos batolitos hay toda una serie de cuerpos pegmatíticos que tienen la misma edad casi que el batolito. El batolito tiene 470, los cuerpos pegmatíticos son 465, 471, por ahí. Indica que son los últimos estertores de ese emplazamiento de ese batolito, que están sí asociados, y lo que es más interesante, con gran cantidad de tierras raras. Casi hay muchos pegmatitas, especialmente, que están asociados a lantánidos, y son minerales, son elementos muy preciosos, o sea que hay mucha prospección de esos elementos. También hay pegmatitas de litio, o sea, con abundancia de spodumeno, pero en realidad el litio se lo busca más en los salares, porque desde que aparecieron los salares con litio, las pegmatitas de litio han perdido importancia. Pero yo diría que hay un gran cortejo de pegmatitas asociados a los batolitos famatinianos en la zona de las sierras pampeanas. Infelizmente no conozco lo que pasa en la cordillera oriental, pero no me extrañaría que pudiese haber algo similar, pero no lo conozco realmente.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Johnny, por la pregunta. Y al parecer esa ha sido con eso cerraríamos esta ponencia. Y una vez más agradecerle infinitamente su presencia, doctor Ramos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, doctor.